Patricia Alcalá, soy educadora ambiental y hoy estamos en el Parque de la Isla, en Burgos. Soy Jesús Bustamante, técnico del Servicio de Promoción Cultural del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y estamos en nuestra sede, el Palacio de la Isla de Burgos. Soy Fátima Domingo, guía de Castilla y León. Soy también guía en el Ayuntamiento de Burgos y estamos en el Paseo de la Isla. Soy Joaquín García, soy profesor de Geografía e Historia. Trabajo en el Instituto Diego de Siloé de Burgos. ¿Han escuchado 1000 veces que los parques y jardines son islas en las ciudades? Este burgalés lo es doblemente. Estamos en uno de los parques más emblemáticos de Burgos, que se llama el Parque de la Isla. Está situado pues aproximadamente a unos 10 minutos del centro. Es un parque pues que en principio es de corte más o menos romántico. En su extensión de unos 800 metros y anchura de 120 tenemos una colección, diría yo, de un montón de especies diferentes que aquí alcanzan aproximadamente unas 173 distintas que podemos disfrutar en nuestros paseos. Se empezó a construir aproximadamente en la época napoleónica, cuando Burgos fue invadida por las tropas francesas. Esta zona era más bien pues como una especie de esgueva, o sea, una zona pues que en la cual estaba, por ejemplo, el río Arlanzón por un lado, luego había pues un cauce molinar, molinos que había ríos abajo, y luego también había como una especie de esgueva que se llamaba Trascorrales, que precisamente desembocaba pues en el puente de Malatos que tenéis ahí, y entonces entre esas tres, digamos, riachuelos, vamos a decir, o corrientes de agua que había, más luego pues la propia grava y las arenas del río, pues iban creando como una especie de isletas en esta zona que estaba a extramuros de la ciudad en aquel entonces, porque Burgos era una ciudad amurallada. Entonces aquí la gente pues tenía sus huertas de recreo e incluso los lavaderos de las lanas. ¿Qué pasó? Pues que cuando la invasión francesa estuvo aquí en Burgos, como el castillo nos pilla muy cerquita, pues las caballerizas pues se quedaban por esta zona, pues porque tenían agua, tenían madera, etcétera, etcétera, y se creó un poco de fricción pues con la población, ¿no? Y entonces el mariscal, digamos, francés, pues como una medida de gracia, o por lo menos de congraciarse con el pueblo, pues empezó, digamos, a modificar lo que era esa zona y hacerle un poquito más los principios de lo que era o será el Parque de la Isla más adelante. Este Paseo de la Isla de Burgos data de tiempos de la época del siglo XIX, Napoleón. De hecho, estamos viendo cómo se trata de un parque con un corte romántico. Siempre hay algún lugar, algún rincón donde poderse descansar, sentar y descansar, al lado de unos arcos, al lado de un busto.
llegamos a este espacio? En la época napoleónica sí que existía ya ese gusto por hacer este tipo de parques, aunque sí que sabemos que en 1843 hay la primera voluntad municipal de crear y organizar este espacio con una arboleda, con árboles que hermoseen el lugar. Eso era un poco lo que se recogía, ¿no?, en el dictamen de aquellas primeras obras, que por cierto van a ser muy lentas, pero luego ya 7 años más tarde se da un poco más de vida a aquellas obras, creando 2 hileras de árboles, creando también un vivero, por ejemplo, un vivero para que hubiese plantas que adornasen otros lugares de la ciudad. El río Arlanzón. Estamos a la par del río Arlanzón. El paseo corre paralelo al río y en el río hace años había un islote, incluso en planos del siglo XVI se ve. Se recreaba ese islote en el centro, un islote, una isla, que la isla quedaba formada porque una esgueva que venía del centro de la ciudad, la esgueva Tras Corrales, desembocaba en el río Arlanzón formando esa isla, ese islote, y por eso el nombre del paseo, Paseo de la Isla. Ha sufrido muchas modificaciones este espacio. Modificaciones, transformaciones, mejoras, no siempre al gusto de todos, claro, al gusto de todos los burgaleses, pero también ha sufrido vendavales, por ejemplo, en 1915 hubo un gran vendaval que se llevó por delante olmos, chopos, acacias. Detrás de mí hay unos arcos que se les llama los arcos de Castilfalé. Se debe el nombre a que fueron los condes de Castilfalé quienes donaron estos arcos a la ciudad. El lugar no era este, sino que estaban en una propiedad de los condes de Castilfalé, aguas abajo del río Arlanzón. Aquella granja Los Arcos, Molino del Palancar también era la denominación. Decide don García Muñoz y Jalón, conde de Castilfalé, la donación a la ciudad de estos arcos, ¿no? Son unos arcos que sí que parece que formaban parte de un palacio renacentista que tenía la familia de los Maluenda. ¿Cuándo se instalan aquí estos arcos? En 1922, o sea que ya llevan algo más de 100 años aquí. Cuando el conde de Castilfalé escribe al ayuntamiento para que se colocasen aquí, la única petición que hacía él era que se pusiese la fecha y el nombre del donante, nada más. Hay muchos puntos reseñables, no solamente los arcos de Castilfalé, también hay otros como por ejemplo el busto dedicado a Miguel de Cervantes. O un estanque. Jarrón de Fortunato Julián en la Plaza de Castilla. Hay lugares bonitos para ver. Hay un puente al final de este paseo que se le llama el Puente de Malatos. Es un puente de piedra
que está unido al Camino de Santiago porque es por él por donde los peregrinos abandonan la ciudad de Burgos, de camino ya pues hacia tierras palentinas. Recibe ese nombre porque cerca había antiguamente un hospital, una antigua leprosería, por eso lo del malatos, ¿no? El estar malatos de malatía, de enfermedad, que es un puente muy importante para la ciudad porque era el que unía a los caminos hacia Valladolid y hacia Palencia. Hay un palacio muy importante también con este nombre, el Palacio de la Isla. Es un palacio también del siglo XIX. En el Palacio de la Isla de Burgos, que en la actualidad es la sede de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Es una institución que trabaja en el ámbito de la promoción del español, en la investigación de orígenes del español y defendiendo la literatura y potenciando la literatura de la comunidad, de los autores de Castilla y León. Este es un palacio que tiene mucha historia. Se construyó a finales del siglo XIX, en 1883, como residencia de verano de una familia madrileña de origen navarro, la familia Mugiro. Durante la Guerra Civil es residencia de General Franco, de su cuñado Ramón Serrano Súñer, de su familia. Es cuartel general del ejército. Ese es el uso más conocido, más popular en la ciudad, pero es cierto que ha tenido muchos otros usos. Cuando se está creando el ente preautonómico, es la sede del Consejo General de Castilla y León, lo que ahora es la Junta de Castilla y León, y de hecho los tres primeros presidentes, Reol Tejada, García Verdugo y Demetrio Madrid, pues estuvieron aquí desde el año 77 a 1983. Esta es la sede del emergente gobierno de Castilla y León. También sede de un grupo espeleológico, del Weiss, fue también sede del Servicio de Archivos de la Diputación de Burgos. En los años 90 albergó la Comisaría de Policía Nacional porque hubo un atentado de ETA. Unos años después queda otra vez en desuso y desde 2008 es la sede de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Es un palacio de estilo romántico, con influencias neogóticas, un poco de la época del siglo XIX. Es un edificio también que impone. Estos abetos tapan un poco la imagen principal, de hecho la imagen más característica del edificio es la que se toma desde el lado derecho. Son unos jardines públicos, están abiertos todos los días, también se puede pasear por aquí y en verano pues también aprovechamos muchas veces para hacer actividades al aire libre en los jardines.
pues precisamente tenemos 4 árboles monumentales y uno destacable. Al principio de la isla pues tendríamos un arce negundo, que bueno, es de la familia de los arces, pero bueno, se utiliza ornamentalmente, pues no es muy vistoso, pero se utiliza mucho porque tiene una gran resistencia a la contaminación. Luego un poquito más adelante estaría un sauce blanco, que está pues justo a la orilla del río también, y que bueno, pues tiene una particularidad pues que da la sensación pues de plateado, ¿no?, por el verde y blanco de las hojas. Y luego aquí justo pues tendríamos por un lado un pinsapo, que es uno de los árboles que además le gusta mucho la lluvia y que tiene un alto valor ecológico. Luego tendríamos como otro árbol monumental pues un Pinus nigra o pino laricio, que le tenemos ahí, que tiene, como podéis observar, un fuste pues casi de 30 metros de altura. La característica fundamental es porque es muy recta, entonces se utilizaba mucho en la construcción de mástiles. Y luego, como destacable, pues tenemos una secuoya roja. Es una secuoya gigante, realmente en este catálogo ella no está incluida, pero realmente yo creo que también tendría que estar como un árbol destacable, ¿no? Porque si su prima, digamos, la gana en altura, pues esta la gana en volumen. ¿Cómo llegaron aquí estos árboles, Patricia? Pues hombre, no se sabe muy bien. Yo supongo que como este paseo es un paseo de corte romántico, porque hay un libro maravilloso que habla del Parque de la Isla, escrito además por un ingeniero forestal que trabaja en el ICONA, que se llama Vicente Ángel Sebastián. Fue un enamorado de los parques y jardines burgaleses y además actuó durante mucho tiempo como asesor del Servicio de Parques y Jardines de Burgos. Al ser un parque romántico, yo creo que se intentó romper un poco pues esos trazados geométricos de los jardines franceses versallescos, aunque aquí en este jardín precisamente pues hay como unos regatos que todavía conservan un poco de esos trazados, ¿no? Y aquí pues en los jardines románticos pues ya empezaron a introducirse pues yo creo que sinuosidades en lo que era el parque, dar la sensación un poco más de naturaleza, de que tú te metes en un espacio pues más similar a lo que podrías encontrar en un bosque, ¿no? Trazados sinuosos, montañas, elementos naturales, se metían pues fuentes, algún tipo de construcción y, por supuesto, plantas exóticas, porque eso es lo que traían de entonces, ¿no? Y de hecho, en este libro maravilloso de Vicente, pues nos viene cómo poco a poco el consistorio municipal en ese momento, después de que los franceses se marcharan de aquí de Burgos, fue el propio Concejo Municipal el que siguió la remodelación del paseo. Y es curioso cómo pone en el libro pues fechas y cosas de qué se compraba entonces, ¿no? Pues melias, castaños, etcétera, etcétera, y cómo pues se ha ido transformando a lo largo del tiempo el parque. Suerte de tener al lado de este parque pues también el río Arlanzón, que permite de alguna manera también pues que la biodiversidad del parque se vea aumentada, porque claro, nosotros estamos hablando pues de especies normalmente pues de una índole pues eso de jardín, y sin embargo el río pues nos permite también en nuestros paseos pues observar también otras especies mucho más propias de lo que son las riberas. Estamos hablando de bisones, garzas, por ejemplo, y esto también permite una cosa que a mí me parece maravillosa, porque en el momento de que se hizo la restauración de los márgenes del Arlanzón, si os fijáis, la otra zona está prácticamente sin tocar. Es como una zona franca que se dejó en su momento para que los animales tuvieran una zona, digamos, de descanso y de tranquilidad, porque al final estamos inmersos en un ecosistema artificial y de alguna manera pues ellos tienen que encontrar también un descanso fuera de lo que es la influencia humana.
paseo de la isla es en sí mismo un tesoro. Bonito para mí de este parque es que nunca te deja indiferente. Normalmente la gente tendemos a andar por el espacio central y es verdad que aquí mayoritariamente pues las especies en cuanto a número pues tenemos castaños de Indias, falsas acacias, la robinia y luego también tenemos plátanos de sombra, el Platanus hispanica. Pero claro, si nos desviamos de alguna manera de lo que es el curso general de lo que es el parque, pues podemos descubrir muchísimas cosas. ¿Por qué? Tiene sus rinconcitos, ¿no? Y estamos hablando pues de hojas de tipo de corazón, como por ejemplo los tilos, en forma como el tulipero, que tienen unas formas como muy características. Estamos hablando también pues de incluso los plátanos con sus hojas muy parecidas a los arces. Es que tenemos una variedad de árboles y luego ya no solo hay diferentes formas, sino también colores, claro. Entonces, al final, eso crea una amalgama para los sentidos que yo creo que es muy, muy interesante y luego, pues, en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra sensación de pasear por este parque, pues nos traslada pues mucha serenidad, mucha tranquilidad y, de hecho, yo creo que es por eso uno de los parques pues más queridos y más visitados de Burgos. Yo creo que los parques son de todos, ¿no? Personalmente pienso que el hecho de que haya un espacio verde dentro de una ciudad, pues siempre es un acicate más para que podamos visitar esa ciudad. Aparte de nuestro patrimonio cultural, histórico y gastronómico, pues también tenemos un patrimonio natural que realmente podría ser la razón de que muchas personas vengan a Burgos. De mí hay un busto muy interesante que es el de Don Miguel de Cervantes. Se coloca aquí en 1905 porque se celebraba en ese momento el tercer centenario de la primera edición del Quijote. Hubo también un pórtico, ¿verdad?, que ya no está. Era un pórtico románico, pertenecía a la iglesia de Río Cerezo de Tirón. Estaba ya en muy mal estado, entonces se decidió trasladar ese pórtico al monasterio de San Juan, que es propiedad municipal y está en la iglesia del monasterio de San Juan. Turistas, la gente de la ciudad viene dispuesta a conocer la historia de estos espacios. Hace años sí que tuvimos una iniciativa turística en la que podíamos enseñar los distintos parques. Fue con motivo pues, de la pandemia que buscábamos ya pues, estos espacios más verdes, más aireados y es por esto que decidimos hacer pues eso, una ruta por enseñando los parques y jardines cercanos a la ciudad. Y sí que tuvo en aquel momento pues, gran asistencia, no solamente por parte de los turistas, sino también por parte de los burgaleses, ¿no? Nadie discute el valor de una catedral, pero ¿qué ocurre con estos espacios? Son espacios, sí, valorados, pero de paso, corriendo muchas veces. Quizá más en verano se valoran más cuando hace bueno, cuando uno se puede sentar con un libro en estos rincones.
El estanque del Paseo de la Isla se va formando poco a poco con piedra caliza del páramo, que está pues muy horadada, y es bonito ver pues cómo aparecen pues sirenas o faunos, y es bonito también ver el estanque. Hay una fuente. Es una fuente traída del monasterio de San Pedro de Arlanza. Esta fuente, además, en ese momento, ya en principios del siglo XX, el alcalde de la ciudad, Manuel de Santa María, pide, bueno, pues aquel monasterio estaba en un estado ya de degradación, en ruina, y entonces se dirige a la Dirección de Bellas Artes para pedirle que esa fuente que esté allí, igual ya perdida, se trasladase aquí. Y además localizaban el lugar pues para que estuviese embelleciendo aún más si cabe este paseo. También el valor de este paseo. Tiene mucha variedad botánica, árboles, plantas, pero lo que le enriquece también es ese valor patrimonial, ¿no? Pues los arcos, esa antigua portada o ese estanque, pues vienen, o esa fuente, vienen de otros lugares y que yo creo que recrean sitios maravillosos, ¿no? Imaginándonos pues cómo podía ser un palacio renacentista aquí en el centro de Burgos. Siempre he considerado como profesor que tenía mucho potencial educativo. He dado el salto de hacer con mis compañeras del departamento de biología una aplicación didáctica que al mismo tiempo, al hacer uso del smartphone, sabíamos que iba a permitir a los chicos aprender como les gusta a ellos ahora mismo, jugando y con las nuevas tecnologías. O sea, has creado un juego que está relacionado con este parque, ¿pero con qué? Nosotros hemos seleccionado de todas las especies que hay, 18 árboles que tienen una peculiaridad común, y es que son árboles de hoja perenne, para que pueda ser útil en cualquier momento del año, ya no solo a nuestros alumnos, sino a alumnos de cualquier otro centro educativo y a cualquier persona, ciudadano que esté interesado en conocer un poco más y de esa manera, como digo, divertida, los tesoros que encierra una isla como la que lleva este nombre del parque. Y entonces entre esos árboles, por ejemplo, están el cedro del Atlas, la secuoya roja, la secuoya gigante, el alcornoque, la encina, el boj. Hay muchísimos árboles de los cuales de cada uno de ellos hemos extraído alguna singularidad, que es al fin y al cabo lo que nosotros queremos que aprendan los chicos. O sea, se entretienen buscándoles. Una vez que encuentran el árbol, en el pie del ejemplar hay un cartelito que tiene su nombre científico. Aprovechamos esa circunstancia para que, manejando el nombre científico, eso les permita acceder a la prueba que tienen que superar. Y al superar ese reto, cada árbol les proporciona una letra. Letras que por sí solas no tienen ningún sentido, pero que cuando luego se ordenan adecuadamente les dan la contraseña que les permite abrir un armario blindado virtual en el que está el tesoro que custodia la isla.
que promueve lo que a nivel educativo se denomina aprendizaje auténtico. Es auténtico porque es activo, porque es aplicado y favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de eso que está tan en boga ahora, que son las competencias clave. Yo soy de Geografía e Historia y me parece absurdo, como a las de Biología, estudiar los árboles más representativos de lo que fuera, de tu provincia, de tu ciudad o de tu país, en un libro de texto. Lo ideal es venir, verlo, tomar contacto con los árboles y aprender así. Y que el aprendizaje sea vivencial y que haya eso que se llama empatía hacia lo que aprendes, pues no garantiza nada, pero es muchísimo mejor que si te quedas en una lección teórica en clase viendo unas fotos que proyectas con el PowerPoint y poco más. Por ejemplo, aquí descubren la diferencia que hay entre una encina y un alcornoque, que en el libro es que ves que parece que son iguales, y cuando han venido aquí y han visto la encina, el alcornoque, comparan las cortezas y demás, dicen, ahora ya lo entiendo. Y esa es la palabra clave, entender las cosas, y si tú lo entiendes, pues es más fácil que luego lo vivan, lo amen y lo protejan. En cuanto a fauna, bueno, principalmente en nuestros paseos lo que vamos a ver es avifauna. Aproximadamente anualmente pues pasan, de una u otra manera tenemos una presencia documentada pues de aproximadamente unas 104 especies diferentes de aves que van cambiando a lo largo de las estaciones. Hay unas que siempre podemos encontrar, los mirlos, los petirrojos, carboneros y herrerillos, pinzones, paloma bravía, paloma zurita, paloma torcaz, y son como poblaciones bastante sedentarias del parque y que podemos ver durante prácticamente todo el año. Y luego, dependiendo pues de la época, pues incluso podemos ver sobrevolar pues golondrinas o otro tipo de aves que van entrando y saliendo. La gestión es municipal, riegos normalmente suelen ser aproximadamente pues de mayo a octubre, se suele hacer un riego automatizado por aspersión, y luego, si os habéis dado cuenta, pues en las partes centrales y justo pues lo que es el jardín o donde hay ya más planta, digamos, o flor ornamental, pues se suele hacer el riego por goteo. Tiene este parque también de maravilloso, y a la vez que es también un poco su punto flaco, pues es la sombra, porque si os dais cuenta, la densidad de árboles es grandísima. Pues sí que podemos gozar un poquito del sol, ¿no? Pero es verdad que cuando llega la época de primavera, verano, que está el parque prácticamente en todo su esplendor, pues la sombra es muy agradecida, pero claro, para muchas especies supone un hándicap para poder desarrollarse.
prácticamente no se realizan podas, salvo momentos puntuales, precisamente porque muchos de los árboles que hay aquí son centenarios. En su momento tuvo unos olmos maravillosos que fueron presas de la grafiosis. Hubo una almeda bastante interesante, ¿no? Había unos olmos con unos desarrollos y unos fustes muy grandes. Y de hecho hasta el año 2001 hubo, como testigo de aquellos portes y esos fustes que se tuvieron y del desarrollo que tuvieron estos olmos, cerca precisamente de la fuente, un tocón en el que se pudo contar aproximadamente 170 años de edad. Los parques y jardines nos permiten desconectar del estrés diario, nos permiten mantenernos sanos físicamente, nos permiten unos espacios de relax, de recargamiento de pilas y, además, pues nos dan una serie de beneficios que de otra manera no tendríamos. Hay que ser un poco egoístas, ¿no? Pues ya no solo el oxígeno, son barreras contra la contaminación, barreras acústicas que nos permiten que nuestros sentidos descansen del estrés, digamos, auditivo que tenemos continuamente. Y luego, además, pues son islas de biodiversidad. ¿Dónde vamos a encontrar los animales en una ciudad? Nada más que en estos lugares. Con nuestras construcciones, al final, que les estamos negando, entre comillas, sus antiguos espacios de refugio, debajo de tejas, en las grietas de nuestros edificios. Cada vez lo estamos cenegando y sellando más y a ellos, digamos, que les estamos orillando de alguna forma. Y a mí me parece que los parques pues son estos lugares maravillosos que tenemos pues para disfrutar. Y yo por eso soy una gran defensora de los parques urbanos y que la gente, por favor, pues los conozca y realmente salga a disfrutarlos. Estamos en un parque, estamos en medio de la naturaleza y esto es un pulmón para la ciudad. Son sitios que hay que preservar, hay que mantener y que, bueno, pues un poco el esfuerzo de todos es necesario hacerlo pues para poder vivir mejor, en definitiva. Forman parte también de la ciudad, es este patrimonio no tanto artístico, pero también este patrimonio botánico. En su día pensaron cómo hacer pues, que se pudiese haber un peaje para peatones, ¿no? O una hilera de árboles, pensando en esas zonas de esparcimiento y que ha crecido este paseo a la par de la ciudad.
Nosotros les transmitimos a los alumnos siempre que tenemos la oportunidad de que el planeta es único, yo les digo coloquialmente que es el mejor chalet de toda la galaxia y que si no le cuidamos, los primeros perjudicados vamos a ser nosotros. ¿Por qué tenemos que poner en valor? Fundamentalmente porque son los garantes de nuestra salud física y mental, así de claro. Yo creo que una ciudad sin espacios verdes hace que la vida de los ciudadanos sea más triste y pobre.